Saludos amigos, ¿cómo están? Gracias por su asistencia, gracias por el interés en estas materias. Hoy corresponde el cursillo de Historia de Anáhuac y vamos a tratar el tema de la guerra de castas. La guerra de castas es un concepto aplicado a una de las últimas guerras de los nativos de este continente contra la imposición del modelo de vida cristiano y europeo. Esa guerra comenzó en 1847, se definió ya militarmente en 1850. Observen que no fue una guerra durante la colonia, fue una guerra ya en independencia. La protagonizaron los mayas y por una causa relacionada con asuntos sociales de ese grupo en ese momento, se llamó Guerra de Castas. El nombre se ha extendido, se suele extender para hablar de todos los alzamientos nativos contra la invasión. Pero quizás sea mejor llamarles a esos alzamientos como lo que son, la resistencia nativa. La guerra nativa contra la invasión. Es importante tener en cuenta que así como hubo invasión, hubo resistencia. Por lo general nos quedamos en la parte de la invasión, porque eso nos da el pretexto para quejarnos, para hacer grandes denuncias, reclamar cosas. Pero también hubo una resistencia, esa resistencia vale más incluso que la invasión. Y es sorprendente que esa resistencia no se enseña en las escuelas de México. Y me atrevo a decir que tampoco se enseña en el Perú. Y más sorprendente todavía que la población no reclame esa enseñanza, porque esa enseñanza es una parte fundamental de su historia. Esa enseñanza es básica para entender el actual ser latinoamericano. No lo podemos entender a nosotros si no tenemos en cuenta que ha habido una historia de medio milenio de guerras contra la imposición europea. Así que me parece muy bien hacer denuncias e incluso la queja tiene un valor hasta cierto punto. Pero si no se hace algo más allá de la queja, entonces la queja no vale. Me parece muy bien hacer denuncias siempre que se estudie realmente el fenómeno. Y me parece bien hacer reclamos siempre que los reclamos tengan en cuenta todo lo que pasó, no solo una parte. Les voy a poner un ejemplo de este tipo de reclamos. Cuando llegó Cortés a Anáhuac, él no llegó luchando contra los mexicas. Él fue huésped de los mexicas durante 2 años. Y durante ese tiempo, el Estado español reconoció al Estado mexica como un Estado legítimo, por supuesto. Y hubo intercambio de embajadas. En esa época las embajadas solían acompañarse con intercambios de regalos. Entonces, los españoles enviaron a México ciertas joyas, libros finos, bien encuadernados, algunos elementos que daban fe de los linajes de Europa y demás, para presentarse frente al gobierno mexicano. El gobierno mexicano le reciprocó enviando para allá unas veintenas de objetos valiosos de acá. Algunos incluso se sospecha que eran orfebrería de platino, por la forma como la describieron los españoles. Sospecha, no está probado. Entre esas cosas que enviaron hubo penachos, códices. En la actualidad hay mucha gente en México reclamando que Austria, que Europa devuelva el penacho que allá conservaron, porque le dieron valor. Pero no veo que nadie esté reclamando que México le devuelva a Europa las joyas que envió la corona española. Así que si vamos a hacer reclamaciones, vamos primero a averiguar qué pasó y después a ser honestos. A atrevernos a ser honestos. A ver las cosas como fue. En mi opinión, y ya que no me lo han preguntado, les digo, ese penacho que conservaron los europeos porque lo apreciaron, a diferencia de los cientos o miles de penachos que se destruyeron aquí porque no se apreciaron, es la embajada de Anáhuac en Europa. Traerlo de vuelta sería deshacer el único acto soberano de un Estado americano frente a los Estados europeos. Eso sería lamentable. Hay valores que van más allá del objeto. Se llaman valores morales, valores simbólicos, valores culturales y civilizatorios.
uno de esos valores es la soberanía. Y ese penacho representa la soberanía de Anáhuac en tanto funcione como embajada. Si se devuelve aquí, se clava en un museo, se lo lleva a un político, ya eso perdió todo valor. Además, se deshizo una acción soberana de un Estado iberoamericano. Pero no es mi tema de hoy. Se los menciono porque quiero que vean el sesgo de lo que voy a plantear. No quiero ser parcial, no quiero favorizarme por un lado o por el otro. Quiero decir las cosas como fueron, hasta donde yo las entiendo. Cuando la civilización cristiana, no hablemos de España, porque no solo fue España, Portugal, participó Francia, Inglaterra, participó hasta Rusia. Cuando la civilización cristiana invadió a los pueblos de América y destruyó a las dos civilizaciones madres que había en América, no solo se acabó la casa gobernante de Tenochtitlan o se acabó el sistema inca, no, se acabaron más de 10.000 años de desarrollo civilizatorio, más de 10.000 años de investigaciones culturales tendientes a la civilización. Se cerró una ventana que contenía la tercera parte de la experiencia acumulada por la humanidad. La invasión no solo fue un acto genocida, un acto ilegítimo, un acto ilegal, un acto brutal, fue sobre todo un acto estúpido. Así que cuando hablamos de que la civilización cristiana invadió y exterminó más de 10.000 años de desarrollo autónomo de un tercio de la humanidad, estamos hablando de que esa civilización se calificó a sí misma como profundamente estúpida. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque seguimos en esa civilización. Y la civilización global que se está desarrollando ahora es hija de la civilización cristiana y está haciendo lo mismo. Así como se invadió América, se invaden los ecosistemas, se invade cuanto se puede invadir. Se descompone, se pesa, se mide, se convierte en dinero, se cotiza, se destruye. Seguimos en esa civilización. Para entender las propuestas culturales y espirituales del México antiguo, tenemos que salirnos del lavado de cerebro de la civilización cristiana. Con esto no estoy hablando de renunciar a las enseñanzas de Jesús, porque Jesús no era cristiano. Así que sigamos el ejemplo de Jesús y salgámonos de la civilización cristiana. Tampoco estoy hablando de aquellos primeros escritores bíblicos que escribieron cosas bonitas, cosas edificantes, cosas buenas. El problema es que la civilización cristiana no las aplica. Ahí tienes a Jesús diciendo varias veces lo dijo: no juzgues a nadie, porque con la misma vara que midas serás medido. ¿Y qué es lo primero que hacen los cristianos? Calificar a todos los demás de inicuos y juzgarlos en su corazón a muerte. Los condenan a muerte. Sea el Armagedón, el infierno. Anticristianos son. Por lo tanto, aquí estamos defendiendo a Jesús a nombre de Anáhuac. Quiero decirles también que la invasión cristiana comenzó formalmente en 1519, aunque la verdad es que para entonces ya había casi 30 años de destrucción en el Caribe. El primer gesto de rebelión contra esa invasión no se dio aquí en México, no fue la gesta de Cuauhtémoc, fue el lanzamiento de un tlatoani de Santo Domingo que tenía también, que digamos que gobernaba como un tercio de Cuba, llamado Atuey. Este fue el primer individuo que dijo: no quiero ser cristiano, porque si me hago cristiano me voy a ir para el cielo, o sea, no cristiano, y no quiero convivir con esa mierda de gente. Así que a mí ni me bauticen ni nada, lo que mando. Ese fue el primero que se alzó contra la invasión. Después de él, arrasaron. Cuando los españoles llegaron a México, prácticamente ya no quedaban nativos en Cuba y quedaban pocos en el resto del Caribe. Les voy a leer una cita de un sacerdote maya que describe cómo fue realmente la invasión. Y esta cita es, en atención a los compañeros de la hispanidad que dicen que se ha exagerado, que los españoles eran almas de Dios, que nunca violentaron a nadie, ni robaron nada, ni mataron a nadie. No, fueron impecables. Llegaron a civilizar a pueblos bárbaros, como me escribió un compañero hace poco, a caníbales. Les voy a leer lo que escribió un sacerdote maya, su punto de vista sobre lo que pasó
Entonces comenzó a enseñarse la fe cristiana. Entonces comenzó el exceso de trabajo y el empobrecimiento de la tierra. Entonces comenzaron a ahorcar, a quemar y a reprimir al pueblo. Entonces cayeron sobre los hermanos menores con el gran robo de los tributos y el gran robo del cristianismo. Entonces fuimos quebrados y exterminados. Chilam Marán de Chomayel, capítulo 2, versos 2 al 6. Como ya les mencioné, la invasión tuvo varias etapas. No les voy a contar todas las etapas ahora porque ya las saben. Voy a ahondar un poquito más en las tres primeras. La primera etapa fue el desmantelamiento político de Anáhuac y, póngale unos años, 10 años, 11 años después, el desmantelamiento político de Tahuantinsuyo. Así que, recapitulando un poquito, Anáhuac es el nombre que le daban los nahuas, pero por extensión, el resto de los pueblos de Anáhuac a su cuenca cultural. Digo por extensión porque todos los pueblos de Anáhuac en esa época entendían el náhuatl clásico y para hablar de cosas generales, para aludir a definiciones generales, usaban el náhuatl clásico. Por eso no hay duda alguna, así lo reportaron los cronistas, que a esta cuenca cultural le llamaban Anáhuac. Anáhuac no es un país, es una cuenca cultural. Los países son diseños de la cosmovisión europea. La cosmovisión anahuaca, puesto que no tenía vecinos grandes en la frontera, no necesitaba tampoco definir las fronteras. Así que Anáhuac se extendía hasta donde llegaba la influencia cultural anahuaca. Desde el punto de vista nuclear, es decir, de las principales instituciones y una vida activamente dedicada al concepto anahuaca, Anáhuac estaba centrado en lo que hoy es el encuentro de Veracruz con Tabasco. Ahí en la parte inferior de la curva que hace el Golfo de México, ahí estaba el epicentro de Anáhuac. No era en Tenochtitlan. Tenochtitlan ya llegó después. Anáhuac irradió fuertemente en toda América. Podemos observar que había estados nítidamente anahuacas, por lo menos hasta el norte de México y Centroamérica. Y que instituciones como el calendario, el conteo vigesimal, la Toltecayo, por lo menos algunos principios de la Toltecayo, se extendían mínimo hasta el centro de los Estados Unidos. La cultura de Cahokia ya está bastante al norte y seguía siendo imitadora de Teotihuacán. Y por eso ya les he dicho que se han encontrado evidencias hasta Venezuela. Esa es la cuenca cultural anahuaca. Desde el punto de vista cosmogónico, Anáhuac significa América del Norte, en primera instancia. En segunda significa continente, que es la palabra que tiene la lengua náhuatl para decir un continente. Y en tercera instancia incluso se puede aplicar al planeta Tierra, porque Anáhuac significa rodeado de agua, y al cielo le llamaban ellos Teoatl, que quiere decir el agua divina. Tenemos el agua de abajo, el agua de arriba, que es el Teoatl, el agua divina. Por lo tanto, la tierra rodeada de agua se dice Anáhuac. Así que cuando mencionamos esa palabra tenemos que definir a qué nos referimos. Algo similar podemos decir de Sudamérica, el Tahuantinsuyo. Tahuantinsuyo significa las 4 regiones o literalmente la confluencia de las 4 regiones en un centro. Un centro que no por casualidad se llamaba Cusco, que significa ombligo, ¿no? Algo muy parecido a México, el ombligo. Esas 4 regiones eran administrativas porque administraban el territorio en 4 partes, pero también eran cosmogónicas. El número 4 y esa composición, en forma radial, significa la totalidad. Ahora bien, el desmantelamiento político de Anáhuac se realizó mediante guerras de invasión. Y salgamos de otro prejuicio. Las guerras las manipuló España, pero no las hizo España. El Estado español no le declaró la guerra a los estados de Anáhuac. De ninguna manera. Porque para declararle la guerra tendría que haberlos reconocido como estados. Y ya le bastaba con los mexicas, ya era demasiado. Ya desmantelar el Estado mexica era violar una ley española. Entonces, ¿qué hicieron? Opusieron a los estados nativos entre sí. Había unos 20 estados grandes en Anáhuac y todos de pronto eran enemigos de ellos. Esto no se logró de gratis. Esto fue debido a que cuando llegaron los españoles ya había problemas en Anáhuac, como había problemas en Perú. Por ejemplo, en Perú, cuando llegó Pizarro, ya había más de 10 años de guerra civil entre 2 hermanos, cada uno de los cuales quería imponer su propia visión de cómo debería ser, digamos, la nación.
En Anáhuac no habían llegado al extremo de declarar una guerra civil, pero había una tensión muy fuerte entre diversos estados. Tlaxcala contra Cholula y contra Tenochtitlan, Cholula a su vez contra Tula, en fin. Había tensión en el territorio desde comienzos del periodo postclásico. De hecho, ya desde finales, desde el epiclásico, estamos hablando del año 1000 más o menos, desde la época de Seacatopilsi, el territorio se empezó a quebrar porque la caída del estado de Tula generó un montón de intereses. Los anahuacas no habían superado esa etapa cuando llegaron los españoles. Los mexicas querían superarla, pero lo hicieron de una manera demasiado rápida y demasiado impositiva. Y lo que hicieron fue buscarse enemigos. Entonces, cuando llegó Cortés, fue a visitar a cada uno de ellos. Fue un trabajo relativamente simple porque Cortés sabía hacer ese trabajo. Era un político. Y les dijo, oye, pero sí, pues, ¿cómo te dejas de los mexicas? Pues fue con los otros, oye, pero ¿cómo te vas a dejar de los tlaxcaltecas? Esto fue realmente maquiavélico. Y por eso, finalmente, ningún estado anahuaca triunfó. Todos perdieron frente a la colonia, vamos a decir. Ahora bien, la segunda maniobra, la segunda estrategia de destrucción de las civilizaciones de América fue la cristianización. Que me disculpen los cristianos que me están escuchando, pero el cristianismo profesa la verdad, dice que hay que decir la verdad o vamos a mentir. Si vamos a cumplir con los preceptos cristianos, tenemos que decir la verdad y aceptarla. La verdad es lo que queda en las fuentes. No lo que nos imaginamos que pasó, es lo que queda en las fuentes. Porque esos son testimoniales de primera mano. Hay que investigar lo que realmente pasó. Por eso, recientemente discutía con una persona muy ilustre, un gran historiador español de mucho respeto, este señor, que salía otra vez con el cuento de que si los sacrificios humanos, el canibalismo. Señora, ¿usted ha leído las fuentes de Anáhuac? No. Entonces, ¿de dónde saca esa opinión? ¿De un periódico? Eso no está a la altura de usted. Usted es un historiador. Tenemos que exigirlos para ser verídicos. Si no nos exigimos, vamos a incurrir en la mentira y eso automáticamente anula la condición de cristiano. Así que no tengo ningún problema con los cristianos que me están escuchando. Nos entendemos. Fíjense que la cristianización se dio de varias maneras, tuvo varios enfoques. El primero fue brutal. Fue simplemente quemar libros, quemar bibliotecas. Estamos hablando de bibliotecas. Sí, la civilización de Anáhuac era letrada, era literaria. No era una civilización de tradición oral. Esas son las civilizaciones primitivas. La de Anáhuac, las culturas primitivas. La de Anáhuac era una civilización. Tenía códices, son libros, tenía tinta y papel para escribir los códices, tenían ideas que plasmar ahí. Por supuesto, compusieron libros y con eso hicieron bibliotecas. Y dentro de esas bibliotecas había textos sagrados. Eso es lo más importante. Había concepto de teomos, libro divino. Bueno, por supuesto, los invasores, lo primero que hicieron fue quemar esos libros. La Inquisición, cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, le dio un momento, ¿cómo van a estar quemando libros sagrados? Lo único que van a conseguir es que el pueblo se moleste. Nos van a hacer más difícil todavía la cristianización. Por lo tanto, no hay que pensar que fue la Inquisición la que llegó destruyendo. Llegó destruyendo el ejército, la soldadesca, la gente sin ilustración, la chusma. Pero los intelectuales de Europa se dieron cuenta que estaban destruyendo valores y trataron de impedirlo hasta cierto punto. Incluso la Inquisición, porque la estrategia de la Inquisición era entrar ladinamente, entrar por debajo, no mediante confrontación brutal. Esto se debe a lo siguiente, no se trata de que fueran buenos, se debe a lo siguiente. El sistema de producción de España en aquella época era muy similar al sistema de producción que había en América. La colonia no desmanteló las estructuras productivas, solo las estructuras políticas. A la colonia no le convenía que se diezmara la población, que se desarticularan las unidades productivas, que se perdiera de vista las soluciones y los recursos técnicos. Al contrario, hasta la época de la independencia, Mesoamérica siguió funcionando en lo económico prácticamente como antes de la invasión cristiana. Por lo tanto, les era conveniente infiltrar el cristianismo de una manera tranquila, suave. Es falso que amenazaran de muerte a quienes no se bautizaban. Lo que hacían con quienes no se bautizaban era ponerles una multa.
Y claro, pues, la mayoría de la gente prefería bautizarse, ¿verdad? Así que era de motu propio, es decir, se acogían a ese proceso, pero en el fondo tenían una presión. Hay que decir las dos cosas. Ahora bien, para entender la cristianización de Anáhuac, tenemos que tener en cuenta dos factores. El primero es el siguiente. La fe no se veía en Anáhuac igual que se veía en el Viejo Mundo. La religión cristiana, como la musulmana o la judía, son religiones exclusivas. Los judíos llegan al extremo de calificar a todos los demás de gentiles, es decir, gente inferior. Es una visión verdaderamente que asusta. Es decir, porque yo creo lo que creo, los demás son inferiores. Punto. Y si no están de acuerdo conmigo, merecen morir. Así de ólata. Esa es la composición cristiana. Por eso es que hoy tú ves que en una cuadra hay un templo testigo, un templo evangélico, y, oye, y no son capaces de darse la mano para recoger la basura de la calle. No son capaces de ponerse de acuerdo con los objetivos. Se supone que tienen el mismo Dios, pues, enemigos a muerte. Cada uno piensa que el otro se va para el infierno o para quién sabe dónde. Esa es la religión que llevo. Una religión exclusivista, impositiva. Si alguno de ustedes puede demostrar que me estoy equivocando, con razones, no con censuras, les invito a hacerlo. En cambio, la religión en Mesoamérica era tan tácita, tan obvia, tan asumida, que ni siquiera existía la palabra religión. No era necesario explicitarlo. Ahí tienen a los mexicas contra los tlaxcaltecas. Los dos creían en Quetzalcóatl. Los dos iban para el mismo Mictlán y los dos, si hacían lo necesario, subían al mismo Topan. Es decir, era la misma fe para todos. No había diversas sectas, no había diversas religiones. Era una fe tolerante, comprensiva. Una fe que entendía que las formas religiosas son símbolos, que las verdades no caben en una expresión hablada, que la realidad excede cualquier definición. Por lo tanto, eran religiones que aceptaban al otro. Esto significa que cuando llegaron los españoles, los cristianos vieron a los anahuacas de una manera muy diferente que los toltecas vieron a los cristianos. Les pongo un ejemplo. Allá en la ciudad donde yo vivía en mi adolescencia, llegaron de pronto los arequinas. Todos corrimos a bautizarnos con los arequinas. Después llegaron los yogas de no sé dónde, todos corrimos a bautizarnos con los yogas de no sé dónde. ¿Sí? Sin problema ninguno. Aceptación. Les pongo otro ejemplo. En Japón o en China, una persona puede ser taoísta, ejercer el sintoísmo o el confucianismo y cuando, digamos, hace un entierro, lo hace con los ritos budistas. No hay problema. Las religiones son formas externas. Lo que importa no soporta palabras. Los cristianos no entienden eso. Por supuesto, llegaron a cristianizar. Los anahuacas, que tenían otra visión, se dejaron cristianizar. Pronto descubrieron que la aceptación del bautismo del Dios de los cristianos les exigía renunciar a sus creencias ancestrales. Y ahí surgió el problema, porque unos dijeron, no, pues yo no renuncio a lo mío, a mí me hablaron de incorporar algo más, no me dijeron de renunciar. Y otros dijeron, bueno, pues ni modo, estos son los que mandan, hay que someterse. Ahora hablaremos de eso. El segundo elemento es que lo que los misioneros católicos consideraron como una conversión al cristianismo o al catolicismo, para los anahuacas fue la obediencia a sus profecías. Y aquí vamos a un tema fundamental. Miren, cuando los europeos descubrieron América se quedaron asombrados. No estoy diciendo que los geógrafos y los navegantes y los sabios de Europa no supieran que había un continente antes de llegar a Asia. Estoy diciendo que el pueblo europeo, el pueblo cristiano no lo sabía. Por lo tanto, el descubrimiento de América fue algo repentino, inesperado, fue algo que no estaba previsto en las profecías bíblicas. Así que esto tiene un montón de profecías en la Biblia, pero ninguna dice, en el año de 1519 vamos a descubrir un continente en medio del océano Atlántico. Eso no era así en Anáhuac. En Anáhuac había profecías muy claras que decían, en el año 1519 va a venir un pueblo del otro lado del mar. Por lo tanto, cuando llegaron los españoles, validaron las profecías toltecas.
Si no se tiene en cuenta ese punto, no se va a entender el proceso de animación. No se va a entender el proceso de la cristianización. Quiero hablarles un poquito de las profecías toltecas. Fíjense que, bueno, si tú te lees los textos de profecías, quedan unos cuantos en náhuatl y muchos en maya. Todos, en el fondo, todos van hacia un tema, que es el retorno de Quetzalcóatl. El retorno de Kukulcán. Kukulcán se traduce en serpiente emplumada. Este retorno lo veían en dos partes. El ciclo de la serpiente emplumada se compone de 20 ciclos anahuacas de 52 años. 20. Ahí lo tienen. Déjenme ver si se lo pongo. Ahí aparece, por ejemplo, en los dos dragones, si quieren llamarle cocodrilos, que aparecen flanqueando la piedra de Bosoles. Tiene uno aquí y otro acá, como unos crótalos, una flecha en el medio, sus cabezotas acá, y están divididos en 10 segmentos, cada uno de los cuales tiene el emblema del fuego nuevo. Así, 10 y 10 fuegos nuevos. Este es el ciclo del retorno del profeta. Tenemos que la primera mitad de ese ciclo es de carácter positivo, la segunda mitad de carácter negativo. No lo digo yo, esto aparece en las flores. Por lo tanto, lo que esperaban los anahuacas para cuando llegaron los españoles era el comienzo de la mitad negativa, no el comienzo de la mitad positiva. Era un retorno, pero todavía no era el retorno físico y efectivo del profeta. Era de hecho el comienzo de condiciones graves, de esas condiciones precisamente que dan origen al retorno del profeta. El profeta no retorna si todo está bien. El profeta retorna, como dicen los nuevos católicos, cuando las cosas están que ya no van más. Bueno, las creencias en el retorno de un profeta cada cierto tiempo se llaman en antropología milenarismo. El milenarismo es una corriente religiosa muy fuerte. Aparece no solo en el cristianismo, aparece en el Islam. Ahorita hay un milenarismo tremendo en el budismo. Están esperando el retorno. Le llaman de diversas maneras. Hay milenarismo, por supuesto, en las sectas cristianas. Lo hay también en el catolicismo. Y hay milenarismo tolteca. El milenarismo no es más que reconocer que los ciclos predominan en la historia social y que hay un momento que sube la cultura y en otro momento baja. Y cuando llega a su punto más bajo, de pronto las fuerzas sociales se organizan y surge la luz. Y de nuevo renace la cultura. Ese proceso en el ideario religioso se llama mesianismo. Es decir, estamos esperando un Mesías que nos va a salvar. El Mesías obviamente no es una persona, es una condición, es un estado de la sociedad. Ahora bien, en Anáhuac hay algo que distingue a esta civilización de las del resto del mundo. El calendario. El calendario anahuaca no era lineal como el nuestro, era cíclico. Imagínense ustedes una expectativa milenarísima, mesiánica, en un calendario cíclico. El calendario de Anáhuac, puesto que era una propiedad. La fecha de hoy se va a repetir dentro de tanto tiempo. A su vez, esta es repetición de una que pasó hace tanto tiempo. ¿Ven? Por supuesto que cuando regresa la fecha tiene un gran poder de convocatoria. Por supuesto que la gente está esperando que pase algo. En esa misma expectativa cambia las cosas. De eso se trata. De eso se trata la profecía de nuevo. Un ejemplo de cómo funcionan las fechas. Aquí les traje para leerles textualmente una cita de Istrisóchil, primera relación, párrafo 20. Dice: al marcharse, Seaca Copinsi les dijo que cuando se cumplieran los ciclos, en un año llamado Uno Caña, él retornaría y su doctrina sería recibida por todos. No estaba refiriéndose al regreso del año Uno Caña cada 52 años, sino es un mecanismo un poquito más complejo que también queda descrito en las fuentes, por el cual, una vez pasados 20 ciclos de fuegos nuevos, es decir, 20 por 52, 1040 años, de pronto se repiten las condiciones. A ese ciclo se refería a él. El milenarismo mesoamericano recibió un inesperado apoyo de los españoles por lo siguiente. Primero, la invasión. Piensen en esto. Ahora, por ejemplo, que se destapó una enfermedad, los religiosos están encantados.
Hay incluso una secta que le dijo a sus miembros, qué bueno que está pasando eso, esas son las señales que esperamos para crecer, para tener más dinero, porque eso es lo que hay en el fondo, ¿no? Así de descarado eso. El milenarismo se nutre de las dificultades. Si el pueblo está bien, no necesita que regrese el profeta. Pero si el pueblo se siente mal, ahí tú ves a la gente clamando por el Budalung, Maitreya, que sacó a quien sea que le resuelva el problema. De manera que las circunstancias difíciles, extremadamente difíciles, que se dieron con la invasión, fueron el campo de cultivo más apropiado para que creciera el milenarismo. El segundo elemento que deben tener en cuenta para entender este proceso de cristianización son dos coincidencias. La primera es que Cortés llegó en el año 1519. Fue un año sea tal como el que había profetizado Topici Quezalcóatl en su partido. Topici Quezalcóatl se fue en el año 999. Es decir, 10 atados en fuegos nuevos antes que la llegada de Cortés. Exactamente 10. Cortés, de hecho, llegó a pocos días de diferencia al comienzo del año. Una señal así impresiona. Nos impresiona a nosotros, que no estamos en el pellejo de aquellas personas, cómo habría impresionado a los anahuacas. Que en el año que marcaba la profecía, de hecho, llegaran personas del otro lado de la tierra. Por supuesto que sus escritos sagrados quedaron completamente validados. La segunda coincidencia es que la entrada de Cortés coincidió con el comienzo del hemiciclo de la mitad negativa del ciclo de Quetzalcóatl. Es decir, esa mitad marcada por Tezcatlipoca. Y así lo dijeron los cronistas. Ellos se sintieron sumamente atribulados cuando llegaron los españoles porque se dieron cuenta que empezaba una etapa muy oscura. Ahora, el tercer elemento o la tercera campaña, la tercera medida para desmantelar a los estados nativos de América fue el sincretismo de la fe tolteca con la fe cristiana. Estamos hablando de fe. Cuando uno cree en algo, uno deposita su fe en ese algo. Por supuesto, los cristianos depositan su fe en las creencias cristianas, tal como los anahuacas la depositaban en las creencias toltecas. Que había científicos que en lugar de fe usaban la razón, ok. Pero el grueso del pueblo lo que tenía era fe. Fe en el retorno. Entonces los curas españoles, algún tiempo después de las matanzas y las quemas de bibliotecas, se dieron cuenta que era más eficiente sincretizarse, porque así entraban por debajo. La tradición sincrética comenzó en la ciudad de Querétaro el 25 de junio de 1531. En ese año ocurrió una cosa muy interesante. Lideraba las fuerzas rebeldes contra los españoles un señor llamado Conin. Él se dio cuenta que no podía ganarles. Se dio cuenta además que iba a haber una matanza. Y se quedó pensando, caramba, aceptamos la guerra justamente en el día en que el sol asciende al cenit. Qué curioso, porque nosotros representamos el ascenso del sol al cenit mediante una cruz, que es el emblema del eje vertical del cosmos en la superficie de la Tierra. Y los cristianos le llaman fiesta de la Santa Cruz. Entonces a él eso le pareció tan llamativo que pactó con los líderes del ejército español para rendir el ejército queretano. Él se rindió, se cristianizó en esa misma batalla. Los españoles obviamente lo montaron de esta manera. De pronto se abrió una cruz en el cielo y Conin cayó a rodillas. Ustedes saben que lo que pasó fue una cosa más natural. El sol subió al cenit y por unos momentos los cuerpos nos arrojaron sombra, lo cual es una cosa ampliamente conocida por los anahuacas. Fue un milagro. Quizás fue un milagro para los españoles, pero para los de acá no, porque manejaban bien la astronomía. Entonces, una vez que se rindió Conin, empezaron activamente a sincretizar las creencias toltecas con las cristianas. El primer sincretismo fue la fiesta de la Santa Cruz, que de ser la conmemoración de un fenómeno astronómico que le da nombre al año, se convirtió en la conmemoración de un símbolo cristiano. El segundo sincretismo, y de hecho la consolidación de todo esto, fue cuando a Coatlicue mágicamente le cambiaron de nombre, empezaron a decir Guadalupe al estilo español, pero en el mismo templo, en el mismo cerro, con los mismos rituales y con lo mismo todo, simplemente la convirtieron en diosa de los cristianos
sincretizaron a Cuatlipa con María. Esto fue el 9 de diciembre de 1531. Digamos que en ese año 1531 comenzó la campaña de sincretismo, que siguió hasta hace poco. Ya no tiene mucho sentido porque el catolicismo está desapareciendo, está siendo sustituido por sectas fundamentalistas y evangélicas que de ninguna manera entran en sincretismo, que su único propósito es destruir hasta la última raíz de lo que queda. Pero el catolicismo fue mucho más amable, se sincretizó, gracias a ese sincretismo se conservan algunas cosillas, aunque a mi juicio el sincretismo le quita dignidad a las enseñanzas y a las tradiciones toltecas. Uno de los efectos del sincretismo fue la danza. Miren, en España había una danza llamada moros y cristianos. Es una danza de la Edad Media. En esa época no creo que en España se danzaba con guitarras o laúdes, pues se danzaba con tambores. Era lo que tenía la gente. Hacían unos pasillos muy similares a los que se hacen aquí en la danza, marcando cruces hacia los rumbos, con los pies y cosas así. Se vestían de manta blanca y usaban su cintita roja para evitar que el sudor les cayera en la frente. Debido a que se parecía bastante a una danza llamada mitotilistli o mistotía, que se practicaba a nivel popular, no la danza sagrada llamada nahua fue exterminada. Pero la danza popular, mistotía, se sincretizó con la danza de moros y cristianos y así surgió la tradición conchera o la tradición danzaria de México. Primero no se llamaron concheros. Con el tiempo se les empezó a decir conchero porque usaron como emblema pues el laúd hecho con una concha de armadillo, es decir, el emblema de esa tradición danzaria, es un instrumento europeo. Además adoptaron como lema una frase que dice así: unidad, conformidad y conquista. Y a mí no me diga que se trata de conquista de corazones. La palabra conquista en el año 1531 significaba conquista política. Pues bien, esa tradición se mantiene hasta hoy, aunque ya está desapareciendo. Cuando yo llegué a México y le calculé unas 40.000 personas, pero ahora que si llegan a 1.000 ya es mucho. Esa tradición se mantuvo vigorosa mientras la Iglesia Católica era vigorosa. Ahora que la Iglesia empieza a desaparecer, prácticamente ha desaparecido también, lo que te dice que esa tradición no fue realmente un movimiento anahuaca, fue simplemente un eco de catolicismo en las masas nativas. Lo digo con todo respeto porque esa tradición a mí me agrada, tiene valores. A diferencia de lo que vino después. Después de los concheros han venido unas pseudo tradiciones danzarias, digo pseudo tradiciones porque se las han inventado en el aire, que en lugar de mejorar las cosas las han puesto peor. Pero de ese tema no quiero hablar. En la década de 1930, la danza de conquista se incorporó emblemas mexicas y así surgió se autodenominó danza azteca chichimeca. Esto fue porque incorporaron emblemas mexicas, pero los emblemas mexicas en realidad estaban pasados por agua. Venían más bien de las películas de Hollywood que del análisis real de cómo fue el pasado. Ya el hecho de tener que resucitar un traje del pasado para sentirte algo o alguien ya es lamentable, porque la identidad debe basarse en cosas firmes y profundas, no en modas. Pero bueno, las autoridades les dieron ciertos recursos para que se mandaran a hacer trajes al modo como se veía en las películas. Los sitios deben andar emplumados, deben usar esto y lo otro. Bueno, así lo hicieron y surgió la danza azteca chichimeca. El mero nombre de azteca ya te está diciendo que ni siquiera sabían de historia. Querían decir mexica, chichimeca. Azteca es un gentilicio que abarca a todos los anahuacas, incluyendo mayas, répechas y demás. Pero bien, esto lo digo con respeto también porque la danza azteca chichimeca, que todavía sigue viva, ha intentado, igual que la danza conchera, han intentado mantener lo que se puede de las raíces en el contexto de la cristianización. Póngase en el lugar de una persona de hace 5 siglos que era renunciar a sus creencias ancestrales o morir. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Yo nací en un país donde la gente se le dio a escoger. Socialismo o muerte, escoge. Era el lema del gobierno. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Habrían marchado al exilio o habrían preferido bajar la cabeza? En el año 1949 surge un movimiento llamado mexicanista que procura, ahora sí con más autenticidad, caerle a las raíces tal como eran. Incluso los mexicanistas empezaron a estudiar las fuentes. La danza de conchería, la danza azteca chichimeca convergió con ese movimiento y el resultado son las actuales danzas. Quiero decirles que hace 70 años era un movimiento muy digno, pero ahora se han convertido en una, y disculpen que se lo diga, pero en una payasada. ¿Ok? No se trata de dar saltos, se trata de tener algo en el cerebro.
que te están conquistando por el cerebro. Por eso no te prohíben ir a danzar y no te prohíben ir al salto y no te prohíben ir a tocar un tambor. Lo que te prohíben es otra cosa. Trata de detectarlo. Pues bien, la tradición sincrética tiene un carácter urbano. Se desarrolló sobre todo en las ciudades. No aparece en los campos. En los campos hay otras danzas que son mucho más antiguas que esta tradición. Son diferentes, son tradiciones muchísimo más antiguas. La tradición sincrética se sincretiza con la religión del invasor, así que aunque me digan que son anahuacas, mexicas y demás, creen en el mismo Dios que el invasor. Y si tú le dices que ese ser no existe, se molesta. La tradición sincrética acepta la autoridad ideológica y política del invasor. Y ahí está viendo a los mexicas yendo a besar la mano al Papa, una cosa que da vergüenza. La tradición sincrética basa su enseñanza en la transmisión oral porque desconoce los textos sagrados de Anáhuac. No solo los desconoce, sino que no les interesa. Porque si les interesara, los conociera. A mí me consta que cuando le llevas un texto sagrado de Anáhuac, un texto antes de los españoles, a la tradición conchera, la gente hasta se molesta. Porque prefiere seguir rutinas que les enseñó el abuelito a ver cómo eran las cosas de verdad. Ahora, les comentaba que por cada Anáhuac que se cristianizó, hubo que se fue al monte o que de alguna manera se rebeló. Así surgió la tradición resistente. Esta tradición se divide en dos partes, la intelectual y la armada. La tradición intelectual comienza por el rechazo activo a la cristianización. Esto lo empezaron algunas personas cercanas a Moctezuma. Es posible que incluso se haya basado en Moctezuma porque dicen que hubo una consigna de Moctezuma que solo conservan los mayas, algo así hay por ahí. Pues bien, ahí surgió un grupo llamado Intlac. Recuerden que en náhuatl, los evangelizadores cuando llegaban, les decían a los náhuatl, nosotros te traemos Intlatoli, la palabra del Señor. Entonces ellos, como réplica, se empezaron a llamar Intlat. Cuando en náhuatl tú le quitas, te lo voy a escribir. Intlatoli, la palabra. Intlatoli. Cuando tú le quitas, en este caso además sea poco, cuando tú le quitas el sufijo nominal a un término náhuatl, se vuelve despectivo o amenazante. Así que ustedes nos traen la palabra, nosotros le devolvemos la mala palabra. Intlato se llamó, también se puede decir como la otra palabra o la palabra de lenguaje. Así se llamó un movimiento que se dedicó durante un par de décadas a exsacramentar. Así que llamaban a las poblaciones y decían, a ver, ¿a alguno de ustedes se les dijo que tenían que renunciar a los dioses para bautizarse? No, entonces ese bautismo no es legítimo. Les lavaban la cabeza para limpiarles esa cosa y ya quedaban exsacramentados, ya dejaban de ser cristianos y seguían siendo toltecas, por supuesto. A los españoles eso no les cayó bien, ¿no? A partir de 1946, ese movimiento se trasladó a la zona maya, porque ya en la zona náhuatl ya era casi imposible. Aunque quiero decirles que se mantuvo hasta la década de 1610 en la zona de Cuernavaca. Fue un movimiento poderoso. Ahora, el movimiento se trasladó hacia los mayas y se empezó a llamar Macehualó. Todavía hoy usan esa palabra, Macehualó. Ustedes se dan cuenta que es un término náhuatl, Macehualli, con un sufijo plural maya, es decir, los macehuales. El solo hecho de que sea de origen náhuatl te está diciendo, que ya les he mencionado, que el náhuatl clásico era una lengua común y por otro lado, que tuvo influencia del altiplano, ese movimiento. El movimiento de resistencia intelectual comenzó cuando los sacerdotes mayas agarraron sus textos sagrados antiguos y los volvieron a escribir, pero ahora ya no con los jeroglíficos, sino con letras latinas. Esto lo hicieron para que no se perdiera memoria. Lo escribieron en maya, pero con letras latinas. Por lo tanto, ahora nosotros podemos agarrar uno de esos documentos, que se llaman libros de Quirambarán, y los podemos leer en maya. Si hubieran sido escritos con puros jeroglíficos sería mucho más difícil. Entonces, esta tradición comenzó con libros. Fue continuada por historiadores como Tlixóchitl, Clavijero, Boturini, Bustamante, Bulbul y Brinto. Por poner unos cuantos, hubo muchos más. Estos señores trataron de rescatar los textos sagrados de Náhuatl. El objeto de la tradición literaria era rescatar el Teonostle.
Esta tradición, quiero decirles que era urbana, por supuesto, era una tradición de gente con cultura. Se basaba en la literatura sagrada tomada de las fuentes. Es decir, ahí empezó el interés. A ver, vamos a buscar la fuente, la arqueología. Vamos a ver qué dice realmente aquí. No que me dice el abuelo en la esquina, sino qué dice realmente atrás. Así empezó esa tradición. Y su propósito es rescatar el Teomostre. Teomostre significa libro divino, se lo voy a escribir para los que no lo saben. Teomostli, se forma de Teo divino, y Amostli, que se sintetiza con la O, que quiere decir libro. Libro divino o Teomostli era un texto que usaban los anahuacas para regir su vida espiritual, también su vida material. Este libro se perdió finalmente en 1746. Es interesante porque más o menos cada 100 años hay en este país un intento por rescatar ese libro. Ahí tenemos entre el Xochitl tratando de impedir que se extinguiera. Después tenemos a Boturini, que hizo tremenda campaña para mantener Bustamante. Trataron de invertir ese libro a ideas más o menos entendibles por los europeos. Y tenemos el intento actual, que es el intento ya no de adaptar los textos sagrados a lo que los europeos pueden entender, sino a traducirlos textualmente, y si no lo quieren entender, que no lo entiendan. ¿Ves? Ojalá que este intento llegue a, ojalá que no se frustre también, porque ya son muchas frustraciones en este país. Por otro lado, la tradición resistente también tuvo una segunda parte que fue armada. En 1521, cuando Cuauhtémoc se alzó contra los españoles, comenzó la tradición armada en México. Les comenté ya que esa tradición deriva de los alzamientos que hubo en el Caribe, que fueron varios. En 1541, un líder cascán, hermano del Tlatoani de los cascanes, llamado Tenamastli, se alzó contra los españoles y dijo: ¿saben qué? Esto ya no es asunto de hablar, esto es asunto de acomodar lugares, porque era demasiada la injuria. Este señor, hay una discusión sobre si fue el heredero o no digamos, el gobierno de su zona, de los Cascanes. Quiero decirles que el gobierno de él mantenía o influía por lo menos sobre los actuales estados de Nayarit, Zacatecas y Jalisco. Es decir, no era una guerra, no era un estado pequeño. Por eso tenía mucha gente y podía dedicarle 15,000 o 20,000 hombres al ejército únicamente. Así que se dieron las circunstancias ideales para que él se alzara. Quiero decirles también que Tenamastri fue bautizado siendo chamaco. Y cuando creció dijo: ¿pero qué es esto que me bauticen como chamaco? Que ahora de grande me vengan a exigir una renuncia a mi fe tradicional cuando era un menor de edad. Esto es una injusticia para empezar. Así que para empezar yo renuncio a ese bautismo. Ni siquiera es por una cuestión de religiosa, es por una cuestión de dignidad. Una cuestión de derechos. La cosa fue escalando y en 1941 ya estalló una guerra. Ganó varias guerras contra los españoles, fue una cosa tremenda. Los españoles se asustaron, finalmente mandaron un ejército de 50,000 personas y pudieron arrestar a Tenamastri, pero como se dieron cuenta que su posición era justa, el señor no había cometido delitos, simplemente estaba reclamando un derecho, no lo mataron ni nada, lo llevaron a hacer juicio a España. En el juicio estuvo encarcelado, por supuesto, mientras estuvo allí con Bartolomé de las Casas. Eso fue un acierto, porque Bartolomé de las Casas, que jalaba a favor de los anahuacas, se interesó por su caso. Dijo: oye, yo te voy a hacer la defensa. Bartolomé era tremendo, terrible defendiendo, buen abogado. Entonces, Bartolomé fue el que hizo el recuento más o menos de lo que pasó allí. No se conserva un texto escrito por Tenamastri, pero se sabe que él esgrimió dos argumentos en su juicio. Dijo: en primer lugar, mi pueblo fue esclavizado. Y tanto nuestras leyes de Anáhuac como las leyes de España prohíben esclavizar a personas libres. Así. Por lo tanto, ustedes están violando la ley y yo estoy defendiendo la ley de España para alzarme contra esa violación. En segundo lugar, dice él: la autodefensa es un derecho divino. Esto es cita textual. Es decir, si hasta los animales, decía Tenamastri, se defienden cuando los atacan, ¿por qué me lo van a negar a mí ese derecho? Debido a eso, lanzó una guerra. Por cierto, lanzó con un lema muy interesante, se lo voy a escribir: Ashkan Keman Tehuac Nehuac. Es decir, Ashkan Keman, dos puntos, Tehuatl, coma, Nehuac.
Es decir, ahora sí, o tú o yo. Eso es lo que significaba el tema. Ahora sí, o tú o yo. Hasta que más tegua, negua. Con ese ahora sí te está diciendo, oye, ya llevo 20 años aguantando en pobreza. Esto ya no lo aguanto más, es una cuestión de dignidad. Y con esto le estoy diciendo que no todos se plegaron al culto sincrético que impusieron los españoles. La tradición de las guerras se dio en todo el territorio navarro, en todo el territorio. Les hablé que se han contado 300, probablemente más alzamientos nativos. Los historiadores suelen enfocarlo con una visión mocha. Es decir, es que en un pueblo le robaron 2 gallinas a un señor y se molestó y terminaron con una guerra. Y en el otro pueblo hubo un encomendadero que era un poco malvado y pues fue por eso. Y así. No, un momento. Un pueblo no se alza cientos de veces durante medio milenio sin una causa profunda, sin una causa además unificada. Hubo factores específicos que motivaron esos alzamientos. Y por supuesto la propaganda los minimiza y los pone como una cuestión completamente local. Por eso hoy en la escuela a ti no te enseñan esa parte de la historia. Les traje aquí una cita directa de Chilán Balán, libro de Tizimín, capítulo 6, verso 20. Dice, aquel que sea sabio entre vosotros entenderá, y cuando entienda, irá al monte y enfrentará y detendrá en lo profundo a los cristianos. Con frases como estas, los sacerdotes mayas incitaron a la guerra. En esa época no era guerra de intelecto, era guerra de armas. Se armaron como pudieron con arco y flechas y para adelante. Las guerras de castas nos muestran que en realidad no es cierta esta idea de que la invasión se consumó por el poderío militar español. No, para nada. Con armas muy primitivas, los alzados, la zona maya sobre todo, consiguieron mantenerse durante muchos años. Consiguieron repeler a los españoles, consiguieron muchas veces derrotarlos. Las guerras de castas muchas veces ganaron. Lo que pasa es que con el tiempo se volvían a complicar. Lo que pasa es que les faltó voluntad para unirse como un gran movimiento nahuatl. El primer alzamiento que se tiene memoria entre los mayas ocurrió en 1496 y obviamente fue por el sistema de encomiendas. El sistema de encomiendas pretendía ser como un paternalismo que se le daba a un encomendador, es decir, a un encomendado, un encomendador, por decirlo en los términos de ellos. Se les encomendaba cierto pueblo, se decía, ampáralos, cuídalos, ellos a cambio de eso te van a dar un cierto tributo. Parecía muy benévolo, pero en realidad fue esclavitud. Era una esclavitud de vida o muerte. La gente estaba obligada a hacerlo y si se escapaban de ese pueblo eran cazados como animales. Era esclavitud. Había un santuario maya en la ciudad de Saki, que quiere decir esplendente o luminoso. Era un santuario a la serpiente emplumada, obviamente. Llegaron los padres españoles, tal como hicieron hace poco los pastores de los testigos de Jehová con el santuario Otomí de Mayónica. Lo mismo. Llegaron, tiraron todas las estructuras, saquearon todo el oro que encontraron ahí y sacaron. Los españoles hicieron esto argumentando que el santuario era idólatra, porque en vez de adorar a Jehová, adoraban a Kukulcán. Pues bien, los mayas dijeron, no te aguanto una más, se molestaron. Se citaron en la noche del 8 al 9 de noviembre y dijeron, esto ya es guerra, porque nos están matando poco a poco, más vale que nos maten de una vez. Alzaron 20.000 soldados y ya los españoles se inquietaron porque el ejército español en Mérida en esa época no tenía 20.000 personas. Quiero decirles que no fue casual que se alzaran en la noche del 8 al 9 de noviembre, porque en esa noche, en esa época, estaba pasando algo muy interesante. Las playas subían al cenit. Se celebraba el fuego. Los mayas le llamaban a esa celebración Chicabán, el descenso del pájaro o del ave preciosa. El ave preciosa, ustedes saben a quién se refiere. Esa fiesta se hacía como una invocación, como un anhelo de que retornara Quetzalcóatl. Obviamente, citan una guerra en la noche en que se conmemora el de regreso de Quetzalcóatl. ¿Qué significa esto? De hecho, proclamaron hijo de Dios a un sacerdote llamado Chilán Ambal, el sacerdote Ambal. Lo proclamaron hijo de Dios. Esto en la descripción de los españoles. En maya lo dijeron de otra manera. En otras palabras, lo nombraron vice regente de Kukulcán. Si quieren le podemos decir así.
Y por supuesto que la gente se unió y durante años lograron mantener independizado todo el territorio con apoyo de 20.000 soldados. La tradición resistente tiene un carácter rural. La tradición resistente armada se dio sobre todo en los cabos. Tiene un espíritu mesiánico milenarista. Es decir, procura, no pierde de vista la promesa del retorno de Kukulcán o de Quetzalcóatl. Rechaza la religión y el gobierno del invasor. No se sincretiza, no se somete. Basa su autoridad en los textos sagrados de Anáhuac, pero no los toma de su fuente, sino de tradición oral. Y no los toma de su fuente porque no son personas justas que tengan bibliotecas, pero por lo menos de tradición oral. Sin embargo, sí basa su autoridad en textos. La prueba de ello es que, a falta del libro de Chilán Barán, en la última guerra de castas, que fue la de 1847, pues lo escribieron a memoria y como podían. Crearon un texto llamado el Santo Almaj, que quiere decir el Santo Consejo, que todavía los investigadores no han podido leer, aunque se sabe que se conserva en algún lugar de la zona maya. Quiero decirles que esta tradición resistente, si bien no fue sincrética porque no aceptaba el sincretismo, poco a poco se fue sincretizando. Es inevitable. ¿Ves? Si tú empiezas a aceptar, digamos, los transportes, el vestido, el modo de construir las casas, ciertos adelantos que llegan de Europa, es inevitable que con eso venga cierta ideología. Así que no podemos hablar de un movimiento de raíces que no sea sincrético en el pasado de México. Digo en el pasado porque en la actualidad ya es diferente. Pero hasta hace poco no había condiciones realmente para poder distinguir lo auténtico de lo importado. Sin embargo, las condiciones ya se dieron. Ahora, les quiero mencionar también cómo está en este momento el estado de las guerras de resistencia. Les comentaba que la última que hicieron los mayas fue en 1847. Se mantuvieron independientes toda esa zona de Quintana Roo y Yucatán y Chiapas. Independizaron buenas partes de varios estados de la península de Yucatán hasta 1912. En 1912 ya fueron aplastados por el ejército federal. Pónganse para otro lado por la parte del gobierno federal. Mantener un separatismo en la zona maya es un problema, porque ese separatismo va a ser aprovechado por ¿quiénes? Por los vecinos del norte. ¿Ven? De hecho, los vecinos del norte estaban muy interesados en mantener ese separatismo ahí. Así que realmente es una guerra difícil. Cada parte tiene su punto de vista. Sin embargo, yo creo que se pudo haber llegado a entendimientos desde hace mucho y no se quiere llegar porque se está pisoteando derechos de los más oprimidos. Esta no fue la última guerra de castas, hubo otra en la zona de los yaquis que involucró a los coras, los tepehuanos, un montón de pueblos del norte de México. Esta se desarrolló durante la primera mitad del siglo XX y se desarticuló en 1942. Estuvo comandada por un general llamado Juan Matus, que no tiene que ver con él. Bueno, sí tiene que ver, pero no es el Juan Matus del que habla Castaneda. Castaneda le puso a su personaje Juan Matus en honor a ese general yaqui. Todavía tiene descendientes, por cierto. Y esta fue realmente la última guerra anahuaca que recorre la historia. En este momento, la tradición resistente no se canaliza a través de las armas. No solo porque ya no es esa época, ya no estamos en esa época, hay otros recursos mucho más amables a mano, sino también porque recuerden que México no está aislado en la geografía, México tiene vecinos peligrosos. Entonces cualquier movimiento que debilite la unidad de México va en contra de todos nosotros, va en contra de toda Latinoamérica. Eso hay que dejarlo claro. Pero al mismo tiempo hay que decir que los pueblos nativos de México, del resto de América, tienen derechos, son seres humanos y estos derechos están siendo pisoteados. Todavía hoy la invasión continúa. Cuando se les da aliento, estímulo, cuando se les permite libremente a estos señores que vienen del norte con dinero a entrar a comunidades pobres, en labor visional para convertirlos en evangélicos o en lo que sea, eso es una injuria. Primero prepara esas comunidades, darles recursos, permite que levanten socialmente, permite que recuperen sus raíces y ya después ponlos a competir, ¿no? El estado actual entonces de la guerra de castas o de la tradición resistente se canaliza a través de la vuelta a las raíces. Averiguar cómo eran las cosas, actualizarlas, modernizarlas, hacerlas útiles para el momento actual, prepararnos individualmente, asumir el camino del guerrero. El camino del guerrero no es que está dando golpes por ahí, es que está luchando contra sus propias debilidades. Convertirnos en
toltecas, en personas calificadas, personas cultas en la cosmovisión tolteca. Ese es el cauce actual de la guerra de castas, ese es el cauce actual de la resistencia. Si conseguimos que un 10% de la población de México se reconcilie con sus raíces, las aprecie, las abrace, las incorpore, ese 10% no solo se va a elevar socialmente, sino que va a empezar a irradiar no sobre el resto de la sociedad. Y esto puede ser determinante dentro de cosa de medio siglo, cuando este país se enfrente a tensiones verdaderamente graves producto de la caída del Imperio del Norte. Les agradezco su atención y con esto terminamos la clase. Tenemos todavía unos minutos para responder unas preguntas. ¿Puedo? Bien. Aquí voy a responder preguntas de atraso. Dice Matías González, sobre la llegada de Cortés coincidiendo con fechas sagradas de los anahuacas, ¿tiene explicación? Tengo dos explicaciones posibles, Matías. Una es que los españoles en el Caribe estuvieran informados, algún informante de acá que le dijera, oye, en tal fecha, en tal momento exacto, no lo hagas aquí, espera que llegue el cargador, porque así pasó la cosa. Pero esto es poco probable. La otra explicación es que fue una casualidad. Si tú quieres, podemos buscar una tercera explicación, pero ya esto es pensamiento irracional y yo ahí no me quiero meter. Y sería que efectivamente hay poderes allá, y serpientes emplumadas, quién sabe que están dirigiendo la humanidad con hilito. Alcides Petardo pregunta, ¿podrías hablar un poco de Francisco Penamaster? Creo que eso ya lo respondí. ¿Quién fue? Sigue preguntando, ¿quién fue Botello Puerto de Plata? Este fue un astrólogo que llegó con Cortés, solo estuvo un año en México, después lo mataron. Se hizo famoso porque profetizó su propia muerte y algunas cosillas más. Era un señor interesado en ocultismo. Y obviamente se interesó también por las cosas de acá, pero una persona que se ve bastante abierta. Sin embargo, no que se haya convertido, ni mucho menos a tolteca. Claudio Rodríguez, ¿cuál fue la causa de que etnias como la Tarahumara o la Rarámuri preservaran su identidad y creencias y los españoles no los conquistaron? Claudia, tu pregunta requiere un análisis más profundo de la sociedad. Mira, es más fácil que un pueblo que está dividido en diversas etnias, pero que tiene poder, se mantenga libre. Aquí un pueblo que está sólidamente estructurado de manera piramidal se mantenga libre. Te pongo un ejemplo. Cuando Pizarro llegó y vio el ejército inca, estamos hablando de lo más grande que ha habido en la tierra, nomás los guardias del cuerpo del Inca, nomás eso, eran 24,000 personas. Y un Pizarro con otro señor, un caballero. Dijo, pues, ¿qué voy a hacer yo aquí? Aquí yo no tengo nada que hacer, excepto una jugada maestra. Se hizo invitar del Inca que lo subió a su palanquín donde estaban sus amigos, no creo que era un palanquín de una persona, ahí iba toda la familia. El médico, comida y todo bien. Subió Pizarro allá, se sentó al lado del Inca y le puso un cuchillo al cuello. Y como la estructura social de los incas era rígidamente piramidal, faltando la cabeza, faltaba todo lo demás. Es decir, desarticuló al Estado inca con un cuchillo en el cuello de una persona. En cambio, tienen los mayas que no estaban organizados como un solo Estado. Cuando llegaron los españoles, eran una veintena de estados diferentes. Bueno, pues fue muy difícil reducirlos, estuvieron libres hasta 1697. Así que todo tiene su ventaja y su desventaja. En el caso de Rarámuris, Tarahumaras y demás pueblos del norte, su alejamiento, su pobreza material, porque no tenían oro, y su pequeña cantidad no los hacía atractivos para una expedición de invasión. Hubo algunas expediciones que trataban de invadirlos, pero realmente no había nada que invadir. Decían que sí, estaban de acuerdo cuando se iban los invasores, volvían a lo mismo. Entonces es como tratar de enderezar el rabo del perro. Por mucho que el tío vuelva a ponerse pulvo, ahí se quedó. No obstante, el catolicismo sí lo fue penetrando poco a poco y en este momento todos creen en el Dios del invasor. Manuel Sadabra pregunta, ¿qué sabes de la cultura coahuilteca llamada despectivamente chichimeca? Manuel, coahuilteca es un término genérico para varias culturas, pero emparentados y que usaban el coahuilteco como lengua de cambio, que existían en la parte
norte, este de México y sur de Estados Unidos, por la zona de Texas. Eran anahuacas plenos, como cualquier otro. Se dice que eran nómadas. Ten en cuenta que eso fue ya después de la invasión, cuando se destruyeron estructuras antiguas de socialización. No podemos juzgar el estado de un pueblo por lo que queda después de una guerra. A todos los pueblos, no solo coahuiltecas, sino a todos los pueblos que vivían al norte de México se les llamaba genéricamente chichimeca. Chichimeca no era una palabra despectiva para los anahuacas. Ya después con los españoles sí se convirtió en un despectivo. Pero para los anahuacas era una palabra de mucha honra. Los mexicas se calificaban a sí mismos de chichimecas. Chichimeca solo significa que no participa de ciertas instituciones de la posteridad, pero no significa que no sea civilizado o desarrollado. Barón Chávez pregunta, ¿me podría contar respecto a los pueblos del occidente de México como los tecos y si es cierto la leyenda del rey Colimán? Mira, efectivamente, si tú te refieres a la historia que se cuenta de el rey, no se llamaba Colimán, sino Colímotla. Estos pueblos, los tecos y otros alrededor de él, eran pueblos de estirpe náhuatl. Y llegaron a unirse. Ellos eran, digamos que, rivales de los purépechas. Cuando llegaron los españoles, vieron condiciones apropiadas para invadir el territorio purépecha y llegaron a ser un estado muy grande, pero muy breve, porque los españoles de inmediato los desarticularon. Carlos Domínguez, ¿podría proporcionar nombres de cronistas para buscar más información? Carlos, esto requiere poner bibliografías. No se trata de, bueno, te puedo hablar de Sahagún, te puedo decir Xochitl, Chimalpain, Tezosomoc, del Castillo. Hay, digamos, una treintena de cronistas importantes y por lo menos unos 50 de menos importancia. Pero los nombres no dicen nada. Es necesario dirigir hacia qué parte de la obra investigar, que estamos hablando de miles y miles y miles de páginas en un español muy difícil o en lenguas que ya se extinguieron. Sigue diciendo Karen Medellín, ¿qué tipo de moral tenían? Bueno, primero tenían una moral básica como el resto de los seres humanos, no mates, no robes, no mientas. Después de eso tenían elementos de moral tolteca que son diferentes a los elementos de moral cristiana. Y eso me gustaría dedicarle toda una lección al tema de la moral. Los preceptos morales de los anahuacas quedaron recogidos en un libro llamado Huehuetlactoli, que por fortuna se conserva en gran parte. Yabulani dice, ¿qué significado tiene la lápida de la tumba de Pacal? Significa un montón de cosas. A ver si un día dedicamos también una clase a esa lápida nomás, porque es un mundo de cosas. Pero en pocas palabras, alude a la resurrección espiritual. Pacal está resucitando. Por eso se simboliza en una planta como una semilla de maíz. Pablo Estrella, ¿qué técnica de meditación recomendarías? Meditar es callar la mente. Te puedo recomendar técnicas para usar la mente, para platicar, para llenar la mente de cosas, pero para callar la mente hay una sola técnica, es callar. Ahora, ¿cómo podemos convencernos a nosotros mismos de sacar tiempo y recursos para dedicarnos a callar la mente? Bueno, ya es un tema aparte y también va a haber una lección dedicada a la meditación tolteca. ¿Hay algún vestigio de prácticas anahuacas de desarrollo? Mucho. La civilización de Anáhuac, la fe tolteca, no era tanto especulativa como práctica. Prácticamente todo lo que quedó fueron ejercicios y técnicas. Hay una pregunta que se me ha pasado de Carlos Palmer. Dice, de todos estos hombres españoles que llegaron a México, ¿hubo alguno que se volviera nahual y aceptara nuestras costumbres? Mira, los dos primeros españoles que llegaron a México fue en el año 1511, producto de un naufragio. De esos dos, el 50% siguió siendo cristiano y el otro 50%, se llamaba Gonzalo Guerrero, el otro 50%, se hizo tolteca y murió como maya defendiendo a Anáhuac contra la invasión europea. Sí, hubo muchos europeos, muchos cristianos, muchos españoles que se hicieron toltecas. La cosa llegó a tal punto que las autoridades eclesiásticas se inquietaron muchísimo, dictaron varias medidas para impedir sobre todo que los curas se les fueran hacia la toltecayo, porque los curas al perseguir las cosas a veces leían que todavía decían, oye, esto está bueno, esto no está mal, esto está genial, y si uno de ellos tropezaba con una rodaja de peyote por casualidad o algo así, te puedes imaginar lo que pasaba, ¿no? Pronto decías, caramba, toda la vida
creyendo tonterías cuando se puede practicar, cuando se puede ser directo en nuestra relación con la realidad. Pues bien, esta historia no se ha escrito. Se prefiere escribir la historia de los que invadieron Anáhuac, pero no de aquellos que fueron invadidos por la toltecanos. Esa historia está pendiente. Te invito a ti y a los demás a investigar, a escribir. Queda muchísimo por hacer y con esto nos quedamos. Gracias por su presencia. Nos vemos la próxima. Suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones. Así no te perderás ningún video.